Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor, mis hermanos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Pablo, el Dios de nosotros. Hermanos, qué alegría el juntarnos hoy en esta hermosa mañana. Y para disponernos a escuchar este hermoso mensaje que va a hablar sobre Abraham. Abran su Biblia y van a ir a la carta de San Pablo a los Romanos. Y van al capítulo 4 de Romanos al versículo 18. Dice la palabra, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. De hecho, yo prediqué sobre este sermón, sobre este mensaje, en el 9/6 del 15. Ya llovió poquito, hace 8 años. Dios es eternamente misericordioso, mis hermanos. Misericordioso es nuestro Señor. Dice, creyó contra esperanza. Este hermoso y poderoso mensaje, que es parte de la carta, mis hermanos, que envió Pablo a la iglesia de Roma, a quien no conocía. Iba a ir como a los 3 años después. Bueno, habla de cómo nace la fe en este mensaje y comienza con un hombre y una mujer. Vamos, una pareja que por lo que oímos no les iba muy bien. Ya estaban viejos, sin vigor, y en una de las partes, como oímos, era estéril, Sara. En otras palabras, casi la vida de ellos se extinguía. Abraham como de 100 años, Sara como de 90, pero ahí es donde nace la fe, nace la nueva vida, y nace con todo su vigor y productividad. Maravilloso, mis hermanos. Pues así comienza el mensaje. Dice que creyó en esperanza contra esperanza. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez estar en esa situación de creer contra esperanza. Se oye algo como imposible, se habla como tirarte al vacío y que vas a ser salvado. Se oye como el que se la rifa del todo por el todo, por algo mejor. Se oye de aquel que se abandona creyendo firmemente en que será ayudado. Pues esa es la finalidad de este mensaje. Porque comienza la fe, mis hermanos, en un hombre y en una mujer ya entrados en año. Y como oímos, no había vigor ya en ellos. Y lo hermoso de este mensaje es que de ahí comienza la fe. Se le toma en justicia a Abraham por haber creído solamente. Y ahí comienza la relación con Dios, solamente por haberle creído. Por haberle creído. Miren, mis hermanos, es una bendición creerle a Dios y no desconfiar de Él. Porque cuando desconfiamos de Él, cuando no le creemos, es como si no creemos en Él. Así de simple. Lo cierto es que Dios le habló a Abraham y yo me pongo y me supongo que Abraham ha de haber estado buscando
el remedio para que Sara pudiera tener niños, y ha de haber agotado sus recursos en aquel mundo antiguo y nada venía, nada para bien. Y pasaron los años, él se hizo viejo, de igual manera pues Sara, ya no había esperanza, estaban como casi muertos, dice la palabra, ya, solamente les tocaba esperar y morir buenamente. Pero fíjense que donde casi todo se termina, donde no hay esperanza, donde todas las puertas se cierran, donde has llorado hasta lo máximo, donde has pataleado, ahí nace la fe, mis hermanos. Ahí nace la fe. Es hermoso, mis hermanos. Ahora, esta es una de las cartas más fuertes que San Pablo le habló a la iglesia de Roma. Aquí les está dando esperanza. Les está dando esperanza, pero esta carta a Roma, a la iglesia de Roma, la habló con mucha autoridad Pablo, porque la iglesia de Roma se creía mucho. Se creía mejor que los demás cristianos. Acuérdense que estaban la iglesia de Roma, o sea, en sí mismo Roma era la ciudad más importante del mundo de aquel entonces. Que tenemos algo en común, hoy estamos en la nación de las más poderosas del mundo, en la que mucha gente se cree también bastante, inclusive más que ni Dios. Así estaba la iglesia de Roma, y por eso el ser cristiano en Roma se batallaba, porque era como dar un paso a la muerte, por decirlo así. Era muy difícil ser cristiano en Roma, precisamente. Era muy difícil porque venía la persecución, tenían que huir de la inmoralidad, porque Roma era una ciudad inmoral. Entonces, tenían muchos de ellos, tenían temor de seguir a Dios. Y Pablo les está aquí hablando y consolando, les está hablando, diciéndoles dónde nace la fe, en una persona donde ya no esperaba nada, para animarlos y para que vieran que no era tanto el haber nacido en Roma, que era la ciudad más importante del mundo, sino que ahora habían sido llamados por el poderoso Señor, por el que creó Roma, por el que creó todo cuanto existe. Y es maravilloso lo que oímos, porque dice aquí que la palabra esta fue dada a Abraham y él creyó. Y eso es algo hermoso, mis hermanos, que creyó en contra de esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes. Muchas las veces no creemos precisamente en la palabra de Dios, en lo que dice, y por eso no vivimos una vida de poder, porque no le hemos creído al Señor. Yo creo, mis hermanos, que cuando estás en el fondo, cuando has pisado fondo, yo creo que cuando tú has desgarrado tu vida, cuando no tenías nada, y que Dios viene a ti, así como llegó con Abraham, porque Abraham no tenía nada de especial. Hubiera podido escoger el Señor, hubiera escogido a una pareja joven, robustos y guapos. Bueno, guapos yo que estaban. Pero miren a quién escogió. Y yo me pongo a pensar, porque así nos escogió a nosotros el Señor. Yo me pongo a pensar y siempre le digo al Señor: Padre, ¿por qué me llamaste si era lo peor? Era lo peor. Y dice: por eso te llamé. Y yo puedo comprender en mucho a Abraham. Lo puedo comprender porque el Señor ha llevado a cada quien, o ha permitido a cada quien vivir una vida. Y es bien difícil cuando se cierran todas las puertas. Es bien difícil cuando ya no hay esperanza. Ya no le crees a nadie, ya no eres feliz, ya no eres contento en ningún lugar. Buscas puertas,
Yo creo que así estaba Abraham. Y cuando Dios le habla a Abraham, digo, pues ¿qué tengo que perder? Pero hasta eso, muchos ya no tienen nada que perder, pero no creen. Pero Abraham se le apostó y dijo, yo le creo. Si he gastado mi tiempo, mi dinero, ha de haber dicho, energía, mis fuerzas, y nada ha sucedido. Y le creyó. El creer, mis hermanos, es humillarse. El creerle a Dios. Y ahí es cuando le hace la promesa Dios a Abraham. Y llega a ser el padre de muchas gentes, de muchas. Y dice que no se sintió menos porque estaba débil en la fe. Dice, no. Dice, ya estaba casi muerto. Dice la palabra. Y es que en realidad, mis hermanos, cuando Dios nos llama, estábamos como muertos. Quizás no vivimos en el mismo pecado, no tan arrastrados, pero estábamos muertos. Y es hermoso, ¿verdad?, cuando la persona no duda como no dudó Abraham, sino que se fortaleció la fe de Abraham y le dio gloria a Dios. Y creyó en lo que le había prometido, lo creyó. ¿Qué iba a perder? ¿Qué iba a perder? Siempre cuando Dios llama, sentimos eso acá dentro de nuestro corazón. Sentimos una esperanza. Yo por eso digo que desde que Dios me llamó, yo vivo una bonanza espiritual. Porque yo estaba, ni esperanza tenía. Bueno, tenía un deseo, pero no podía. Corría por un lado para otro. No había ayuda. Quería buscarla. No me animaba. Pasaba por las iglesias cristianas, todo embriagado. Y me quería meter, pero huía, corría. Y así fueron años. Es horrible, porque llegas a tener una desesperación total. Te sientes rechazado, ya no cabes en el lugar, quieres desaparecerte, golpeado de cuerpo, de mente, de corazón, de todo. Ya no hay nada, ya todo se perdió, ya no se te satisface nada, porque lo principal ya no lo tienes o nunca lo has tenido. Cuando todo se ha perdido, cuando ya has probado de todo, cuando has estado en tu país del tercer mundo, ya has estado en el país más fregón del mundo, y aún nada te satisface, aún sigues como muerto. ¿Qué tienes que perder cuando Dios te llama? Y no nos llamó por buenos, nos llamó por gracia, por amor, nos llamó. Nos llamó por gracia, por amor, nos amó. Nos amó y nos llamó. Vino la esperanza en nuestros corazones, como me imagino cuando llegó la palabra a Abraham. Tal vez no haya sonreído por tiempo Abraham. Sara menos, aunque solía sonreír cuando le fue dada el mensaje de que sería madre. Es bastante duro. Por eso podemos entender la posición de Abraham y lo maravilloso que es Dios, porque ahí estaba escogiendo a este hombre para que fuera padre de la fe, padre de muchas naciones. Bendito el nombre de Dios. Creyó, dice, en esperanza, contra esperanza. Muchas las veces pensamos que por nuestros esfuerzos podemos ganar el camino. Pensamos que por nuestros esfuerzos podemos hacer esto, aquello, cambiar, tener, adquirir. Pero en realidad, mis hermanos, es porque no confiamos en el Señor. Porque en realidad con nuestros esfuerzos no podemos hacer nada. Nada. Podemos mirar
a la fecha, al momento, el resultado de nuestros esfuerzos, si es que nos hemos guiado por eso. No hay fruto para nada. Mas cuando le creemos a Dios, cuando creemos en su palabra, de que va a ser posible lo imposible, mis hermanos, todo comienza a cambiar. Se abren las puertas. Donde ya no había vida, hay vida. Y se los digo porque hay mucho testimonio de qué hablar. Cuando mencioné poquito, cuando yo iba a arreglar mi estadía legal aquí en Estados Unidos, ya estaba casado, pero tenía miedo ir con los doctores porque te exigían pruebas de sangre y no sé qué más cosa. Y yo tenía miedo porque dije, a lo mejor voy a salir enfermo de la vida pasada que llevé. Tenía temor, sí tenía temor. Y ya la vida había comenzado. Pero va en proceso todo. Y nos tenemos que confrontar con el pasado también para que sea sanado. Me acuerdo que después de todo eso, pues resulté yo sano resulté, lo cual le di gloria a Dios. Muchas de las veces, cuando no estamos todavía en el Señor, tenemos un montón de dudas. Todo es una duda en nuestra vida. Yo qué esperanzas que pensaba en casarme, pero ¿cuándo? Dije, voy a conseguir una mujer a como ando y como soy, una mujer buena. De tener hijos, menos tampoco, aunque decía que mi descendencia siga, pero no había nada. En el llamado, mis hermanos, Dios fue acomodando todo. Por eso cuando van viniendo las bendiciones, las vamos acogiendo con agradecimiento, dándole gloria a Dios, viendo con mucho valor todas esas promesas, porque estábamos muertos y volvimos a vivir. Siempre tiene que haber una esperanza, mis hermanos, contra esperanza. Donde está bien oscuro, donde está fuerte la tiniebla, donde ya el pensamiento, el buen deseo, el esfuerzo del hombre se termina, ya no hay nada. Está la esperanza en el Señor, mis hermanos. Está la esperanza en el Señor. Me acuerdo cuando mi madre me platicaba. Ella no perdía la esperanza, que ya casi no tenía. Ella me platicó ya después, con el tiempo. Dice, ay, hijo, ¿cómo sufrí? ¿Cómo sufrí con tu padre? Me maltrataba físicamente, me maltrataba de todas formas. Y ella estaba cansada. Yo ya estaba cansada, yo ya no sabía qué hacer. Yo me iba a la iglesia, hijo. Iba y me postraba. Y ahí yo gritaba, ahí yo le lloraba, ahí le clamaba a Dios. Y ahí, dice, Dios me daba la paz. Dios me daba la paz. Y salía para volver, para pelear de vuelta con los problemas. Y así fue constante mi vida, constante. Pedirle a Dios, lo cual ahora le agradezco. Decía mamá, le agradezco porque Dios ha tocado a la mayoría de mis hijos. Los ha tocado sus vidas y ahora son diferentes. Al final mi padre fue tocado también por el Señor. Antes de morir entregó su vida al Señor y quería solamente oír los cantitos de Dios estando sufriendo en ese lecho de muerte, sufriendo a lo bruto, a lo bárbaro. Pidió perdón a Dios, le pidió perdón a sus hijos, a su mujer.
y todo volvió a la normalidad. ¿Cuánto se llevó? Se llevó muchos años, pero mamá creyó, en aquella fe que tenía, le creyó a Dios, de que había esperanza, y llegó. Así ha sido la vida, mis hermanos, de cada uno de nosotros, creo, que llegamos a un punto cuando ya no podíamos, ya no aguantábamos, ya queríamos desaparecer, pero vino Dios y nos bendijo. Y solamente por creer, y hasta creo que Él ha movido nuestro corazón en su buen deseo para creerle. Y mis hermanos, Dios es maravilloso. Por eso te digo con toda verdad y con todo mi corazón, que no importa el problema, no importa la situación, no importa por lo que estés pasando, no me interesa, sea lo que sea. Mira lo que pasó a Abraham, mira lo que hemos pasado muchos, y mira de dónde Dios nos sacó, y cómo donde no había vida, vino a dar vida a nuestro Dios, y nos hizo productivos, después de ser unos malvados, malvivientes. Miren, ahora predicando la palabra de Dios, tener el honor de predicarle a mis hermanos, a las audiencias, predicarles de que Cristo y atestigo firmemente de que Dios es veraz y que Él es poderoso para sacar del fondo al hombre y ponerlo en alto, como dice el Salmo, ponerlo sobre roca firme. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y miren, dice aquí, porque aquí dice que esto fue contado no solamente para Abraham, sino para todos los que creen de que en Jesús y de que fue levantado de entre los muertos y resucitó para que tú seas justificado, para nuestra justificación. Mis hermanos, es una bendición grande la que tenemos. Los hijos recibimos lo mismo que el papá. Recibimos las mismas bendiciones. Dios es maravilloso. Entonces, así como dijo Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que promete Dios lo va a llevar a cabo. Créelo solamente. Despójate de tu mente, de tus esfuerzos, de tu inteligencia, de tu astucia, y deja que la palabra del Señor entre a ti y que creas solamente. Ya el Señor sabrá qué mover, pero moverá todos los elementos para que se cumplan sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Eso se le prometió a Abraham, se le dio, lo obtuvo, y es lo que Pablo le predicaba a la iglesia de Roma, que era para ellos. Ya no era solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el gentil. Y esa palabra, mis hermanos, ha llegado hasta cada uno de nosotros. Lo cual yo le agradezco a mi Dios por haberse fijado en mí, por haberse fijado en ustedes y por haberle dado gloria a su nombre. Y que de lo imposible que vivíamos, de puertas cerradas, de ya sin vida, Dios hizo maravillas y sigue haciendo maravillas. La obra de Dios no ha terminado. Él se sigue moviendo. Él sigue moviendo los corazones. Él sigue cambiando vidas. Él sigue dando lo que prometió. Solamente préstate, solamente cree y camina y obra porque tienes una nueva vida. Dios es maravilloso y Dios nos llamó de la nada, de lo imposible, para que, mis hermanos, fuéramos unas nuevas criaturas. Y por eso, mis hermanos, con toda seguridad digo que Dios es poderoso. Y sí lo es, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y crean en esperanza contra esperanza. Y acuérdense
La esperanza está en el Señor y la esperanza es tuya, solamente que creas. Y mis hermanos, Dios me los bendiga bastante y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.